Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con nuevo tema aquí en Let's Go, esta vez desde el IES González González en Tejina. Vamos a tratar un tema que en principio suele parecer un poco tabú, ¿no? El tema de las enfermedades mentales. Y es que la gente suele relacionar este tema con el típico estar loco y ir a un manicomio. Pero no, poco tiene que ver con eso. Para ser más exactos, todos podemos ser susceptibles de padecer una enfermedad mental, una fobia, ansiedad, depresión, anorexia. Así que si te interesa este tema, no dudes en ver este vídeo que vamos a empezar a continuación. Para entender el tema del que hoy nos ocupamos, quiero que conozcas los siguientes datos. Casi el 10% de la población sufre ansiedad o depresión. Hay más mujeres diagnosticadas con estas enfermedades que hombres. ¿Sabías que se está intentando añadir una nueva asignatura llamada salud mental? La depresión es un estado anímico. Espera, voy a hacerlo directamente, no lo borré. La depresión es un estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, frustración o ira no te permiten continuar con tu día a día de forma normal. ¿En qué serie has visto alguna enfermedad mental reflejada? The Good Doctor. Por 13 razones. The Good Doctor. Nombra algún famoso o artista que sigas que haya sufrido enfermedades mentales. Tendría que ver, pero yo creo que no sigo... Yo no. No conozco ninguno. Britney Spears. No sé. ¿Verdadero o falso? Fue un 16 de febrero de 2007 cuando la famosa cantante Britney Spears se rapó la cabeza y golpeó a los paparazzis que le seguían con una sombrilla. Verdadero. Verdadero. Hoy nos acompañan dos asociaciones maravillosas para tratar el tema de la salud mental, ACAMAN y AFE. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Lo dicho, ya sabemos un montón de datos acerca de la salud mental. Ahora ha llegado el momento de que nos acerquemos más a esta problemática que bueno, según los datos, últimamente va acercándose muchísimo más a la población juvenil. Somos más sensibles a, por ejemplo, la depresión o la ansiedad. Vamos a hablar con una auténtica profesional. Saludamos a Beatriz Quintero, que como bien decía es técnica de inserción social del proyecto Sensibilización en Salud Mental, promovido por AFE Salud Mental. Así que muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, Beatriz, y por haber acudido a nuestro llamamiento. Gracias a ustedes. Bueno, yo creo que lo más importante, y bueno, cuando se me ve así mirar de un lado a otro, es que tengo la suerte de tener un público maravilloso y nos acompaña como público del podcast los chicos del colegio, del IES, González González en Tejina, y queremos explicarle todo lo que hace, por ejemplo, la asociación donde trabaja Beatriz. ¿Qué es AFE y qué labor está desarrollando? Bueno, pues no sé si ustedes conocen a AFE. AFE es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja con personas que tienen problemas de salud mental y su familia desde el año 1982, o sea que ya llevamos muchos años trabajando en este ámbito. Fundamentalmente ofrecemos apoyo a la recuperación de las personas con problemas de salud mental. Nosotros creemos que es posible la recuperación en problemas de salud mental. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de un equipo técnico, un equipo humano, que a través de una serie de programas, de proyectos y servicios, pues promovemos la autonomía de estas personas, su inclusión social y también la familia. La familia es una aliada en la recuperación y hay que cuidarla y mimarla mucho. También los datos lo que señala sobre todo es que cada vez la población juvenil está más tendente o tiene más posibilidades de tener enfermedades mentales, porque tener enfermedades mentales no es estar loco, no, o sea, con el respeto a las personas, ¿no? Pero porque tenemos muchos tabús, ¿no? Muchos prejuicios con las enfermedades mentales. Cualquier persona, tú, yo, él, tu compañero, tu hermana, tu amigo, tu mejor amigo, tu novio, podría tener una enfermedad mental. Porque sobre todo ahora han cambiado las cifras y cada vez los jóvenes pues son más tendentes a padecer una enfermedad mental. ¿Sabes lo que puede estar sucediendo? Que cada vez la sociedad somos más conscientes de este problema. Entonces se habla más de él. Eso puede dar la impresión de que, ¿no?, la población joven, pues cada vez hay más casos. Eso también podía haber sucedido antes, hace muchos años, de toda la vida. Lo que pasa es que no se habla de esos temas. También te decía antes de empezar, yo decía que la adolescencia en sí es un factor de riesgo para tener un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque es una etapa de muchos cambios en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en muchas cosas. Y muchas veces no somos muy conscientes de ello. Yo también le decía a ella, si me permiten compartir esta experiencia. Yo en mi adolescencia tuve un problema de salud mental, en concreto un trastorno de conducta alimentaria.
anorexia nerviosa y bulimia. Y yo al principio no sabía lo que me pasaba, yo no tenía ningún problema. Todos mis compañeros, mi familia, pero es que esta chica no come, es que están los huesos. Mi imagen corporal estaba distorsionada, yo no tenía ningún problema. Yo controlaba la situación, hasta que la situación me controló a mí. Y para mí fue un paso difícil aceptar que tenía un problema y buscar ayuda, porque bueno, ¿y ahora qué? Por eso es importante que hablemos de este tema, muchas veces por vergüenza, porque es un tema que no nos gusta hablar de él. No pedimos ayuda. Y eso es un error. Hay que buscar ayuda, hay recursos. No hay todos los recursos que nos gustaría que hubiesen, pero hay recursos y hay que tocar en la puerta si nos sentimos mal e intentar que eso no vaya más. Y eso, cada persona es un mundo, tiene un tiempo de recuperación, pero la recuperación es posible. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí en nuestro podcast acerca de salud mental, acerca de, como tú bien decías, no enfermedades mentales, sino de problemas mentales que tenemos que hablar más de este tema y sobre todo para prevenir y para ayudar a las personas que nos rodean y a nosotros mismos a autocuidarnos, que también es importante. Muchas gracias. A ustedes. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, hoy hablando acerca de salud mental. Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. Y nosotros aquí en Let's Go, que no paramos. Ahora tenemos la suerte de tener nuevo invitado en nuestro plató aquí en Tejina, en el IES González. Vamos a saludar a Cristo. Cristo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, a las hermanas hospitalarias también, por supuesto, por venir a traer un poco la labor que desarrollan maravillosa para mejorar la calidad de vida y sobre todo pues ayudar a todas las personas que tienen problemas mentales y cualquier tipo de problemas. Muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado. Bueno, hoy tenemos un montón de dudas porque, como bien decíamos, es un tema quizás un poco tabú. Sí. A la gente no le gusta hablar mucho de este tema, Sí. pero bueno, como bien decía también nuestra invitada anterior, es una faceta más de nuestra salud que tenemos que cuidar exactamente igual que como cuidamos cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Quería que nos hablases acerca de los diferentes recursos que tienen las hermanas hospitalarias, ACAMAM, pues, que abordan la discapacidad intelectual y en este caso también un término que quiero que luego me expliques también, Sí. que voy a mirarlo porque no quiero equivocarme, trastorno de conducta asociado. Vale, de acuerdo. Lo que hacemos es que nos centramos en lo que es ACAMAM Sur, ¿de Sí. acuerdo? Porque ACAMAM tiene muchísimos recursos. Hay dos ubicaciones principales en la isla. Sí. En el norte tenemos en lo que es la zona lagunera, tenemos a un colegio de educación especial. Tengo aquí apuntado porque si no es inviable. Que No, lo sepáis. claro. Colegio de educación especial, centro de atención diurna, centro especial de empleo, una unidad de daño cerebral, un servicio de promoción de la autonomía personal, hogar funcional. Dice, es mucho, sí, pero nos centramos en lo que es la zona sur. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos a estos usuarios que tienen esa discapacidad intelectual asociada a lo que es el trastorno de conducta. Ahí tenemos una residencia con 28 usuarios, todos ellos tienen esa dificultad, esa discapacidad intelectual conjuntamente con el trastorno de conducta. Después tenemos un centro de atención diurna que realmente está como con una parte que tendríamos de los usuarios, que son 9, que tienen esa discapacidad intelectual asociada al trastorno, y otros 11 que no, ¿de acuerdo?, que son con discapacidad pero necesidad de una tercera persona. Y después tenemos un piso, que es un hogar funcional, donde tenemos a 4 usuarios, ¿de acuerdo?, que también tienen eso que es tan específico que hacen ACAMAM Sur, Hermanas Hospitalarias, que es el hecho de tener a esas personas con discapacidad intelectual y el trastorno de conducta. Vale, entonces he visto que tienen unos recursos maravillosos para poder atender a muchísimas Sí. personas con diferentes problemáticas, Sí. pero vamos a centrarnos yo creo que en este último punto, que es donde exactamente tú trabajas, ¿no? Sí. Pero quiero que nos cuentes para introducirnos exactamente qué es exactamente, qué entendemos por discapacidad intelectual con trastorno de conducta asociado. Vale. Para que os quede claro, porque si nos metemos con temas de diagnóstico, ¿no?, más profesionales, Sí. ¿no?, cuando trabajamos con manuales de diagnóstico con otros profesionales como pueden ser los psiquiatras, ¿no?, o todo lo que es enfermería o pediatría y demás. Por un lado tenemos discapacidad intelectual. Aquí hablamos de personas que sus funciones cognitivas no están del todo preservadas, ¿de acuerdo? ¿Vale?
Y por el otro lado tenemos evidentemente eso provoca que no haya una adaptación, ¿no? Tiene dificultades. Por ejemplo, imaginemos una persona con discapacidad intelectual que no puede coger la guagua solo, ¿verdad? No es una persona autónoma, necesita apoyo. Y por otro lado tenemos lo que es el trastorno de conducta asociado, que son conductas que tampoco son adaptativas, pero son disruptivas. ¿Y qué entendemos por disruptivo? Algo que va en contra de lo que son los derechos fundamentales de otras personas e incluso de sí mismo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de lesiones, ¿verdad? O de gente que agrede o que es más violenta. Realmente espero que os haya quedado eso claro, porque si no, si nos metemos con criterios de cada cosa, no, entonces muy complicado. es mucho. Entendemos que son personas pues que tienen, por un lado, pues un problema de que no tienen todas sus capacidades desarrolladas Exacto. al 100% y por otro lado les cuesta relacionarse, como lo haríamos a lo mejor cualquier persona, Sí. para hacer actividades cotidianas, como tú bien decías, el coger una guagua, ¿no? Exacto. En este caso en concreto hay una problemática, ya lo hemos visto, pero supongo yo que también tiene formas de tratarse, ¿no? Por supuesto. Desde la neurocirugía, Neuropsicología. Neuropsicología. Desde la neuropsicología realmente vamos a hacer como te cogemos a ti, Ok. te hacemos como un perfil, ¿verdad? Y Ok. vemos, mira, pues estás estupenda en memoria, ¿verdad? La atención la tienes bien, la velocidad de procesamiento la tienes un poco mal, ¿de acuerdo? Hacemos ese perfil Ok. y vemos en qué te vamos a poder ayudar, ¿no? Cuando tú tienes a un usuario, a un paciente con un trastorno de conducta, realmente ese trastorno, esa conducta desadaptativa viene a eclipsar el resto, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, realmente lo que hacemos desde la neuropsicología es reconducir conductualmente al usuario cuando tiene una crisis y demás, para que de esa manera podamos intervenir en las diferentes funciones de forma más aislada. ¿De acuerdo? Reconducimos conductualmente al paciente cuando tiene una crisis porque está muy colérico, ¿verdad? Y para que tenga un momento de aprendizaje genuino y pueda y podamos trabajar en memoria, en lo que es todo lo que son habilidades sociales, todo lo que es función ejecutiva, que es el tener la capacidad, ¿no? La autonomía, el poder seguir una meta, tener un objetivo prefijado y continuarlo, darle cabida, ¿no? Hablando de esos objetivos prefijados que me imagino yo se van a fijar con cada uno de los usuarios del centro, ¿no? Quisiera saber cuál es la diferencia en alcanzar esos objetivos en una persona que presenta una discapacidad intelectual frente a lo que conlleva conseguirlos con una persona que además cuenta con esos trastornos de conducta. ¿Te referías como a la dificultad era? Sí, una persona que simplemente tiene una discapacidad intelectual, Claro. sí es más difícil a lo mejor conseguir esos objetivos con una persona que además de la discapacidad intelectual tiene el trastorno de conducta. Sí, es muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque los objetivos que te planteas piensa siempre que son muy a corto plazo y son muy, muy específicos. Por ejemplo, imaginemos un usuario que se niega a comer ese día, ¿de acuerdo?, tira el plato de comida por los aires, realmente, y es una conducta desadaptativa, ¿verdad?, disruptiva, que lleva a cabo cada vez que va a almorzar. Nuestro objetivo, ¿verdad?, a corto plazo sería que no tirara ese plato de comida, que tuviera cierto orden, ¿no?, a la hora de comer y demás, lo que todo el mundo con sentido común interpretaría. El hecho es de que esa conducta disruptiva es lo que hace que precisamente los aprendizajes se den de una forma pues como más entorpecida, ¿no? Porque tenemos que constantemente estar de alguna manera reconduciendo. Entonces sí, lo que es los objetivos a corto plazo son nuestros objetivos a largo plazo, pero es mucho más difícil, pero precisamente por eso que te comentaba al principio, porque las conductas desadaptadas, ¿no?, realmente tapan todo, ¿no? Entonces es lo que... Es complicado de entender, pero yo creo que Sí. una buena fórmula Sí. es por lo menos presentarlo, hablarlo. Ya sabemos, Sí. hemos escuchado términos que quizás no tenemos en nuestro día a día
y todo eso es positivo. Así que, Cristo, muchísimas gracias por acercarnos un poco a la misión de gracias las a hermanas vosotros. hospitalarias Acamán y estamos encantados de tenerlos por aquí. De acuerdo. Muchísimas Nosotros gracias. vamos a continuar aquí en Let's Go y hablando acerca de salud mental. Bueno, ahora que ya sabemos de dónde partimos, no solamente vamos a centrarnos en lo que es y en los términos, en los conceptos o estadísticas, sino también en las consecuencias, que es quizás lo más relevante. Si nos centramos en esto, tenemos que decir que cada persona lo vive a su manera, como quien dice, pero lo cierto es que una de las consecuencias más importantes es la baja autoestima que te quedas sufriendo y también la falta de capacidad de relacionarte con otras personas en tus ambientes quizás cotidianos o más normales. Incluso podría llevar a conducir en los peores casos a una grave depresión. ¿Ven importante que impartan una asignatura sobre la salud mental? ¿Creen o han pasado por alguna enfermedad mental? ¿Sabemos cómo ayudar a alguien que tenga una enfermedad mental? ¿En el instituto o en casa se habla de las enfermedades mentales? Y por último, ¿deberíamos ir al psicólogo alguna vez o los que van con más frecuencia? Y con toda esta valiosa información hemos llegado al final de este podcast. La próxima semana volvemos con mucho más aquí en Let's Go.